Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Mercado Fitness, otra vez más cara a cara con los líderes del sector de clubes deportivos y gimnasios, y en este caso también escuelas de natación y albercas en México. Feliz de compartir los próximos minutos con Nelson Vargas, hijo, para hablar un poco sobre él, la empresa y cómo ve hoy el sector después de la pandemia. Nelson, gracias por tu tiempo, un gusto verte. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nelson, tienes 49 años. ¿Cuándo fue la primera vez que entraste a una alberca? ¿Cuántos años tenías? Eh, Me cuentan que me tiraron al agua a los 8 meses. Pero el primer recuerdo realmente debe haber sido como a los 3 años y, y fue en el Centro Olímpico Mexicano, que es donde mi papá, que todavía era entrenador, entrenaba a la selección nacional. Y sí, es el primer recuerdo, a los 2 años más o menos. ¿Y qué recuerdas de ese momento? ¿Qué recuerdas de los primeros años? Conversábamos recién antes de empezar, la primera sede de Acuática Nelson Vargas es del año 78. En ese momento tenía 5 años. ¿Qué recuerdas de ese entonces? De esa época me la pasaba, bueno, mi familia nos las pasábamos en el ambiente de las albercas, de las piscinas. En esa piscina que te comento, me acuerdo el eco que había, era un lugar muy grande con gradas, con una alberca de 50 metros, el olor a cloro, los gritos y los chiflidos de los entrenadores, el chapoteo de los nadadores en el agua. Y esa imagen es con la que pues, fue muy significativa en mi infancia y en mi adolescencia, ya sea porque iba a entrenamientos, a competencias cuando era chico a ver lo que hacía mi papá, pero ya después a nadar yo mismo y a entrenar, competir. Y en el caso de la empresa, pues desde que nació la primera escuela de natación, así es como nació nuestro negocio, como lo inició mi padre. Eh, pues mucha emoción, ¿no? Desde ir a la obra, desde el día que colaron la alberca, desde el día que le pusieron agua a la alberca. Y bueno, ya después cuando se daban las clases, que para mí tomar las clases, ir a nadar era un placer, ¿no? Un gozo de ir, meterte a jugar en el agua realmente, porque así lo veíamos y así era la filosofía de enseñanza, jugar en el agua. Y, y bueno, era irme a divertir mucho y a pasarla bien. Y yo creo que en ese momento lo único que me llamaba la atención es que el lugar se llamaba como yo me llamaba, ¿no? Que bueno, yo creía que se llamaba como yo, era como se llamaba mi papá o como se llama mi papá. Pero bueno, eso es lo que recuerdo y así viví la infancia dentro de la empresa que inició mi papá en ese entonces. ¿Y cuánto te empezó a llevar el nombre de tu padre? Bastante, bastante porque a todos lados que iba, como en ese entonces no era famosa la empresa, era más o menos conocido mi papá por los logros que había tenido como entrenador. Entonces yo siempre fui el hijo de, al día de hoy soy el hijo de Nelson Vargas, el hijo de, y yo ya con la edad que tengo y viendo las cosas hacia atrás, sí, obvio que ha marcado mi vida. Eh, Nunca lo vi, más que como un peso, siento que ha sido un peso, pero me ha ayudado mucho, me ha abierto muchas puertas, eh, y, y pues querer no me ha hecho querer la empresa eh, que lleva el nombre de mi papá, que es de la familia y que yo he vivido por dentro y por fuera, pues desde niño, ¿no? Pero sí ha pesado, además del nombre de mi papá, tiene una personalidad tremenda, tú lo conoces, entonces ha sido difícil, pero creo que con todo pues ha sido algo positivo en mi vida. Y más allá del nombre que te ha dejado tu padre en términos de enseñanza. Muchas cosas, pero creo que lo más importante es el ejemplo que me ha dado de trabajo y pasión por lo que hace. Al día de hoy, a sus 80 años,
Acaba de regresar de los nacionales de categorías de natación de Colombia. Tuvieron que ir a buscar una competencia a Colombia para foguearse. Y el día de ayer se fue a un torneo que tenemos que se llama Nuevos Valores. En la competencia se aventó 10 días y el día de hoy se fue a un torneo que es la 32ª edición del torneo que él llamó Nuevos Valores, que es en Querétaro, con 900 participantes de niños novatos, ¿no? De niños y niñas novatos desde los 8 años. Entonces, él ha estado en las competencias a lo largo de su vida, más prestigiadas de natación, olimpiadas mundiales, y sí, le sigue apasionando ir, y de todas las cosas que podría hacer a estas alturas en su vida, él le apasiona ir a una de esas competencias que te platico, que es para niños que están iniciándose en la natación y le encanta. Entonces, esa pasión que tiene y que vive es el ejemplo más grande y lo que más me ha dejado de muchas cosas que me ha dejado mi padre. ¿Qué formación hiciste después del colegio? Estudié la universidad en Estados Unidos, me becaron para nadar en el equipo de la Universidad Estatal de Arizona, estudié administración de negocios, administración de empresas. Después regresé un año a trabajar en la empresa de mi familia, luego me volví a ir, hice un MBA, y esa fue mi formación, realmente. ¿Y del MBA tuviste oportunidad de trabajar en otras empresas, en otras industrias? Mientras estaba haciendo el MBA, trabajé un año en una empresa .com que no tenía nada que ver con la industria. Era una empresa que nació en el año 2000 de financiamiento de equipo de construcción, pero todo basado en Internet. Entonces, esa fue mi experiencia trabajando en otra empresa. Y mi idea era, yo quería trabajar en otra empresa para aprender y poderlo aportar a la empresa de mi familia. Pero en ese entonces eso fue en el año 2001, cuando terminé la maestría. En ese entonces nombraron a mi papá ministro del deporte en México, y me dijo, bueno, yo te apoyo y te sigo apoyando, pero la empresa te necesita ahora porque yo voy a dedicarle 6 años al desarrollo del deporte en México. Y me dijo, ¿quieres venir? Yo dije, sí. Ya llevaba en ese entonces 7 años fuera de México, entonces regresé para aprender realmente lo que era el negocio de la natación. Y en ese entonces, en el 2001, fue cuando empezamos con el negocio del fitness. Entonces, mi papá se había rodeado de un equipo importante de gente que me ayudaron mucho, pero como decíamos al principio, ¿no? Me costó mucho trabajo estar en el puesto que me habían puesto realmente porque era el hijo del dueño, no por otra cosa, ¿no? Porque llevaba el nombre, porque estaba preparado, pero en papel, ¿no? En la vida real tenía realmente poca experiencia manejando algo así. Conocía a toda la gente de la empresa, había vivido en la empresa, pero asistiendo y con la exposición que me había dado, pues todos los eventos que íbamos en la familia, ¿no? Pero fue un aprendizaje importante. Mi papá realmente con la responsabilidad que tuvo en ese entonces se metió poco o nada. Entonces me soltó totalmente las riendas, lo que se me hizo bueno y malo. Bueno porque para él iba a ser muy difícil soltar de otra manera, pero la responsabilidad que tenía como presidente de la CONADE en ese entonces lo obligó a realmente no meterse en nada. Y a mí me tocó, junto con, insisto, con el equipo que estaba, que eran realmente quienes me enseñaron, fueron realmente quienes me enseñaron, pues ir tomando el negocio. Y ahí fue cuando te decía, se presentó la oportunidad de iniciar en los gimnasios. En ese entonces teníamos nada más escuelas de natación y teníamos un complemento de gimnasios que eran unos gimnasios muy chiquitos que se habían construido en los 80s, ¿no? Con el concepto de gimnasio que había en ese entonces, que era un gimnasio de aeróbics y un saloncito de aeróbics y una máquina ahí rara para hacer pesas, pero eso era. Entonces, en el 2000, ya en México había empresas importantes en el ramo y empezamos a remodelar y a seguir creciendo con el concepto de escuela de natación y gimnasios. We are Gympass, the largest global well-being platform for corporations. We connect gyms, studios, and health clubs.
with the benefit ecosystem made for corporate clients and millions of employees worldwide. Today, 70% of companies consider their well-being programs as an important part of their business strategy. As a result, global investment in corporate wellness is soaring. By partnering with Gympass, you'll become a part of this growing market. Want to learn more about how you can become a Gympass partner? Visit our website, gympass.com. O sea, con 27 años entonces te haces cargo de la empresa. Así es, asumí el puesto de director general y ahí empezó el verdadero aprendizaje. ¿Cuáles dirías que han sido de ese momento en el que tomas las riendas de la empresa hasta hoy los principales hitos en Acuática Nelson Vargas? Creo que fue muy importante la decisión que tomamos, no nada más de iniciar, expandir el giro de la empresa para incluir el fitness, acondicionamiento físico y todo esto, sino también la renovación que hubo, porque en ese entonces ya muchas de las instalaciones pues tenían 20 años y más de 20 años. Y fue muy importante crecerlas para adaptarlas al nuevo servicio que estábamos dando, pero además darles una renovación de imagen, inclusive cambiamos el logotipo y se empezamos a institucionar la empresa. Había sido una empresa muy familiar, con la marca muy marcada de mi padre, y ahí fue donde en ese año 2001 fue donde digamos empezó ese cambio, ¿no? Y hubo una separación real del fundador, que fue mi padre, de la empresa. Entonces fue un momento muy importante. Después de eso te diría que cuando tuvimos un crecimiento importante de esos 10 años, crecimos de 10 a 15 sucursales, y eso marcó mucho la imagen que tenía la empresa hacia el cliente. Fue cuando nos empezamos a dar a conocer como también dando el servicio de clubes y gimnasios, y eso para mí fue una parte muy importante. Nosotros, digamos, visitando clubes e instalaciones, me encuentro con muchas que ven la piscina, la alberca, casi como un amenity, pero que realmente no logran terminar de explotarlo como una unidad de negocios en sí misma. Digamos que es algo que les pesa bastante. Para ustedes que vienen al revés del mundo de las albercas y que se meten en el mundo del fitness, ¿qué comparaciones puedes hacer? ¿Qué encuentras más fácil en una que en otra? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? A nosotros lo que nos costó y nos sigue costando trabajo es en la parte de la venta, ¿no? La venta en una escuela de natación es como una escuela de docente, ¿no? La gente reconoce la necesidad de enseñar a nadar a sus hijos o de aprender a nadar ellos mismos, y buscan el lugar, se inscriben, aprenden a nadar y si después quieren seguir nadando se quedan, si no, ya aprendieron y se van. Entonces, ese ciclo y la forma de atraer a esos clientes es muy diferente a la de clubes y gimnasios, ¿no? Esa ha sido una parte diferente que nos ha costado trabajo. Por la parte de la operación, creo que la parte más complicada es cuando tú tienes una escuela de natación en un club, es juntar a las dos poblaciones. Como operador de una escuela de natación quieres que la alberca esté llena todo el tiempo, y eso al usuario de un club no es realmente lo que le atrae. Muchos usuarios de clubes, sobre todo de clubes más exclusivos, quieren llegar a la hora que sea y encontrar un carril solo para nadar ellos. Entonces, esa parte es la más difícil de conjugar a la hora de que tratas de operar eficientemente una escuela de natación dentro de un club. Lo que nos ha ayudado a nosotros es que la gente que llega con nosotros sabe que el centro de la operación es la escuela de natación, y de un inicio saben cuáles son las restricciones que se tienen en la alberca. Eso lo contrarrestamos con que tienen la opción de nadar con una instrucción, con un programa de natación, y entonces así es como
contrarrestamos el que el cliente diga, híjole, no puedo ir cuando yo quiera, pero cuando vaya me va a dar una clase de natación o un entrenamiento de natación que realmente me va a servir y no voy yo a ir a nadar solo, solo y yo coacharme solo, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado mucho. Entonces, 18 sucursales abiertas a la fecha. 17. ¿17? Sí. 17. ¿Qué otras cifras puedes compartirnos de la empresa? ¿Cantidad de trabajadores? ¿Cantidad de usuarios? Claro, después de la pandemia nos hemos estabilizado en un número de 800 trabajadores, incluyendo todo el mundo. Llegamos a tener antes de la pandemia 1,100 y yo creo que como todos en la industria hubo una optimización pero seguimos, tenemos pensado llegar a 1,000. El nivel óptimo para este año es 1,000 empleados, 1,000 trabajadores. En cuanto a usuarios, al día de hoy tenemos 19,000 usuarios. Antes de pandemia llegamos a tener 25,000. Afortunadamente los ingresos ya se nivelaron. Estamos ahora prácticamente al mismo nivel de ingresos de facturación que teníamos en el 2019 antes de la pandemia. Entonces... ¿Tuvieron que cerrar sedes? No. Tuvimos que cerrar y vender nuestra sede en Guadalajara. Y pospusimos 2 sedes que teníamos en construcción que logramos abrir el año pasado aquí en México. Entonces, pero sí, la única que teníamos 18 y bajamos a 17 durante la pandemia. Afortunadamente, muchas de las sedes son nuestras. De las 17 sucursales, tenemos 4 que no son nuestras, todas las demás son propias, entonces eso pues nos salvó realmente. No tener que lidiar con el tema de las rentas fue determinante para nuestro negocio. ¿Cuándo creen que pueden volver a pensar en el plan de expansión, en concretar nuevos proyectos? Yo te diría que ya empezamos. Te digo, abrimos el año pasado una sucursal que estaba al 80% terminada, que se frenó, y estamos negociando como muchos jugadores en la industria, aprovechando la consolidación que ha habido y el cierre que ha habido, desafortunadamente para algunos jugadores, afortunadamente para otros, de gimnasios. Y entonces es posible que ya retomamos la expansión. Es posible que este año abramos una sucursal más y el año que entra 2 más. ¿En qué parte del país? Serían 2 aquí y una en Tijuana posiblemente. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que encuentras más difícil de la operación? ¿Qué es lo que te quita el sueño? La consistencia. A la hora de tener tantas ubicaciones y sobre todo en diferentes lugares, lo que más me quita el sueño es que una vez que se trabaja mucho para que algo se haga de una manera, mantener esa consistencia en el nivel de servicio, en el nivel de operación, y que para mí todo viene de una buena capacitación. Y últimamente esa capacitación ha sufrido por toda la rotación que ha habido por temas de pandemia, ¿no? Entonces, antes era por la necesidad de reducir la plantilla, más recientemente por rebrotes donde la gente pues tenía que ausentarse del trabajo, entonces se pierde esa consistencia, donde tenían cambios de vida, ¿no? Se tenían que mudar, tenían que ir a cuidar familiares. Entonces, esa rotación que ha afectado la capacitación continua ha sido para mí lo más difícil, ¿no? Poder mantener la operación consistente. Si tuvieras que explicarlo de la manera más sencilla posible, alguien que no sabe nada sobre este negocio, y tuvieras que decirle, mira, la clave del éxito
en este giro, en esta industria, es esta? La clave del éxito en esta industria es entender qué es lo que quiere tu cliente, como en muchas industrias. Y lo pondría de otra manera, que tu cliente, que la gente que viene con nosotros salga contenta, salga satisfecha no solo por el ejercicio que hizo, sino por la experiencia que tuvo cuando vino con nosotros. Que la gente que viene con nosotros salga contenta, salga satisfecha no solo por el ejercicio que hizo, sino por la experiencia que tuvo cuando vino con nosotros. Hola gimnasio, ¿te gustaría ganar 272.000 euros más? Acompáñame, que te cuento cómo conseguirlo con Training Gym, el software que mejora los resultados de tu negocio y la vida de tus clientes. ¿Cuál fue tu mayor error desde ese año 2000 en que tomaste las riendas? Hay muchos de dónde escoger. ¿Cuál sería el mayor error? Yo creo que pensar que una empresa como la que tenía se podía institucionalizar en un periodo muy corto. Yo creo que pensar que una empresa como la que tenía se podía institucionalizar en un periodo muy corto. Yo, de acuerdo a las ideas que tenía de lo que había estudiado, tenía la idea de cómo funcionaba una empresa, de lo que había leído en libros, ¿no? Los casos que se veían. Y además había estudiado en otro país. Cuando llegué a México y empecé realmente a enfrentar la realidad de lo que implica cambiar toda una cultura, por más ímpetu que tenía, por más esfuerzos que hacía, me di cuenta que ese tipo de cambio es algo que toma varios años. Bueno, más que varios años, yo creo que mucha gente lo puede hacer menos, más, pero mucho más tiempo de lo que yo esperaba. Entonces, eso me llevó a muchos otros errores en cuanto a contratar o despedir gente. Para cambiar la imagen hubo 3 intentos de cambio de imagen. Los primeros intentos que tuvimos de meter un programa de informática a la empresa también, pues al escoger un proveedor, otro proveedor, pues sí fueron errores que nos costaron mucho, ¿no? Sobre todo en el desgaste. Pero bueno, son errores que creo que de los cuales se ha fortalecido la empresa. Yo he aprendido y ahora pues nos han permitido seguir adelante. Y por el contrario, ¿cuál crees que fue tu mayor acierto? Creo que el mayor acierto fue entrar al ámbito del fitness y expandir nuestro horizonte. Creo que el mayor acierto fue entrar al ámbito del fitness y expandir nuestro horizonte. Aunque es un muy buen nicho el de las escuelas de natación, es un nicho limitado, y creo que aunque es difícil, se puede combinar bien la operación y los servicios que tiene una escuela de natación con el área del fitness. Entonces, en donde lo hemos logrado combinar, la experiencia ha sido muy, muy positiva, tanto en ingresos, pero también como en satisfacción del cliente, porque una persona que iba nada más a llevar a sus hijos a nadar, ahora tiene acceso a toda una gama de servicios y salen mucho más contentos, ¿no? Para mí la mayor satisfacción es cuando me encuentro con familias que me dicen: yo vengo aquí y yo me meto al gimnasio, mi esposa hace yoga, mis hijos vienen a nadar, y realmente se ve que nuestros centros son un lugar que genera mucha satisfacción para las familias y donde realmente están creando una cultura deportiva, donde realmente están viviendo los beneficios
del deporte y creo que fue un acierto por esas razones expandir nuestra oferta de servicios más allá de natación. Con el crecimiento que han tenido modelos como los de low cost y en los últimos tiempos los estudios más pequeños, también llamados boutiques, ¿te ha llevado a repensar el modelo de negocio y has pensado, contemplado alguna vez la posibilidad de iniciar algún emprendimiento en el cual la alberca no esté incluida? No, lo último que mencionas, no. Para nosotros la alberca siempre ha sido central y creo que es nuestra ventaja competitiva y por lo que nos conoce la gente, por lo que conoce la marca. Y sin embargo, la parte de fitness, como toda la gente que está en el giro, sí, obviamente hemos tenido que repensar con la entrada de los estudios de los boutiques, como un formato de gimnasio grande. Nos tenemos que adaptar a esa competencia, ¿no? A ese tipo de servicio que ha sido muy exitoso. Hasta ahorita creo que no me queda claro todavía cómo vamos a enfrentarlo. Lo que sí nos ha obligado a hacer es a dar un servicio mucho más personalizado, una experiencia mucho mejor para los clientes que vienen y sin personalizarla, hacerlo sentir todavía más, crear experiencias que los hagan sentir más únicos, ¿no? en nuestro gimnasio. En la parte de natación, también el lanzamiento de boutiques ha también generado competencia en la parte de natación. Han salido conceptos de escuelas chiquitas con formatos más pequeños que el de nosotros. Nuestro formato es tener mínimo una alberca, generalmente casi en todos los casos de 25 metros por 12 metros y medio, porque como sabes, además de la enseñanza, para nosotros la parte de la iniciación a la competencia y la competencia de alto rendimiento en natación es algo muy importante, algo que nos define. Entonces nuestro formato de alberca siempre ha sido ese, pero han salido formatos que son más pequeños, que se enfocan únicamente en enseñanza y nos ha puesto a pensar si ese es un buen, una buena opción para nosotros diversificarnos y hacer conceptos más chiquitos, más fácilmente replicables para seguir creciendo en la parte de escuelas de natación. Te saco un poco ya sobre la última parte de esta plática de la empresa y te meto más en el sector. ¿Cuál es tu mirada sobre la situación actual de la industria en México? Después de muchos meses y años de incertidumbre y sufrimiento, estoy muy optimista porque, por lo menos en nuestro caso, la recuperación y el regreso de la gente que ya estaba y el ingreso de gente nueva que realmente se dio cuenta que estar sano es lo mejor para enfrentar algo como lo que vivimos en la pandemia. Pero no nada más eso, que a raíz de que eso fue el detonante para que ellos iniciaran a hacer ejercicio, que incluyeran el ejercicio en su vida, empezaron a ver todos los demás beneficios que sabemos que existen, nada más de cómo te sientes, ¿no? Cuerpo, mente y alma. Eso se siente a la hora que hablas con la gente que va a hacer ejercicio, de veras te lo transmite. Entonces estoy optimista porque creo que en México ese rezago que habíamos tenido con respecto a Latinoamérica y el mundo de la poca penetración, de la baja penetración del hábito del ejercicio, ahora sí se está detonando. Entonces, eso me hace ser optimista. Va de la mano con la situación económica en el país, va de la mano con muchas cosas, pero por lo menos esa conciencia de la gente creo que existe y la estamos viendo en la recuperación que hubo. Aún a principios de este año, cuando tuvimos una recaída, esa recaída fue pequeña, por lo menos en lo que nosotros vivimos, y después se continuó en el crecimiento.
Entonces eso me hace ser optimista hacia la industria en nuestro país. Y creo que va a tener un crecimiento importante en los próximos años. Y para lograrlo, ¿qué retos o qué desafíos crees que hay que enfrentar y superar para finalmente lograr ese crecimiento y acompañar también una mayor demanda como la que estás describiendo? Creo que con este conocimiento y mayor interés por el ejercicio que hay en la gente, también viene mayor exigencia. Y entonces para mí el reto está en reconocer y poder diferenciar cuál es lo que pide cada cliente en un sector que se ha diversificado muchísimo. Estábamos hablando como en los 70s y 80s el fitness eran aeróbics y pesas, y ahora el inmenso mundo de actividades que hay relacionadas con fitness y wellness y natación y otros deportes es inmenso. Entonces reconocer y poderle ofrecer a los clientes lo que cada quien quiere y hacerlos vivir una experiencia que realmente atienda su necesidad, ese va a ser el reto. Lo que cada quien quiere y hacerlos vivir una experiencia que realmente atienda su necesidad, ese va a ser el reto. Y quienes logremos entender eso y poderle otorgar eso al cliente, creo que vamos a ser los que vamos a salir bien librados de lo que viene. Nelson, la última, un ejercicio de imaginación. ¿Cómo visualizas la empresa en 10 años? ¿Cómo te imaginas, además, no solo la empresa, sino cómo te imaginas los clubes? ¿Cómo van a ser esos clubes dentro de 10 años? Creo que los clubes dentro de 10 años van a ser modernos en cuanto a cómo se ven, cómo se viven. Creo que el avance de la tecnología que hemos visto en estos últimos años no era muy claro cómo se iba a vivir en el club, y poco a poco estamos viendo cómo ya eso que hace muchos años era como una teoría, un concepto, ya lo estamos viendo en el club, cómo ya te puedes inscribir en lugares sin hablar con una persona, todo a través de una aplicación, ¿no? Inclusive ir y recibir el servicio únicamente viendo al instructor, ¿no? Sin necesidad de nada más. Entonces yo el club del futuro me lo imagino súper eficiente, con mucha tecnología, muy moderno en cuanto a cómo se ven y se sienten las instalaciones, y con un personal muy bien capacitado y muy bien que entiende el giro en donde está y la necesidad del cliente. Como te decía, en México estamos apenas alcanzando a los demás países, pero creo que en 10 años ya los vamos a haber alcanzado en cuanto al conocimiento que hay de todos los que trabajamos en la industria, sobre la industria misma y sobre el ejercicio mismo. Así es como me lo imagino. Nelson, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Guille. Estuvimos con Nelson Vargas desde México, cara a cara con los líderes. Gracias a todos por acompañarnos. Y se van a reír de esto, porque lo cuento y a veces no me lo creen. En un momento que estaba trabajando con alguien que me ayudó en todo el outplacement puesto por Telefónica para mi salida, me hice cada una lista de empresas a las cuales me gustaría trabajar en México, y yo no tenía en el radar Sportworld, ¿no? En ese momento, que era muy chiquita, en el año 2011 todavía recién empezaba a notarse, 2011, 2012, puse primero a Sport City, ríanse, no sé por qué, pero dije, yo quiero ir a trabajar ahí,